Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder alabar, glorificar y exaltar su nombre. A cada uno de los amados amigos y hermanos que nos alcanzan a escuchar y ver por este medio, les extendemos la invitación de que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí el capítulo 14, verso 22 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Hechos 14, 22. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, esta versión, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta versión dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Gloria al nombre de Cristo. La vida del cristiano está compuesta por dificultades. Ningún cristiano puede llegar y decir que se convirtió al evangelio e inmediatamente se le desaparecieron como por arte de magia los problemas, las dificultades. Antes, por el contrario, el maestro fue muy enfático en decir que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Pero nos dio como ejemplo él mismo y dijo, aprended de mí. Por tanto, aprended de mí. ¿Qué quiere decir eso? Aprendan de mí que yo sufrí los padecimientos más indecibles, más tortuosos que puedan haber existido, habidos y por haber. Aprended de mí. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y con relación al hogar, la gran mayoría están muy equivocados. Por eso el espiritual debe de entender que esto es una constante batalla, una constante guerra. En el matrimonio no va a haber paz. El maestro dijo, con relación al matrimonio, no he venido a traer paz sino guerra. Guerra. El espiritual, queriendo acomodar las cosas al agrado de Dios, y el que no es espiritual, a hacer lo que a él le plazca, conforme su manera de vivir, su forma carnal de vivir. Entonces, el espiritual tiene que llenarse de uno de los frutos del Espíritu Santo y es paciencia. Por eso el cristiano fiel y verdadero debe de tener mucho cuidado cuando le pida a Dios paciencia. Cuando usted le está pidiendo a Dios paciencia, le está pidiendo a Dios violencia, problemas, dificultades. Porque el carácter nuestro será perfeccionado, será pulido a través de problemas, dificultades. Yo siempre en mis luchas le he pedido a Dios es que me dé fuerza para soportar
lo que está sucediendo alrededor de mi vida, sea de un lugar o de otro. Le pido a Dios es que me ayude a soportar lo que estoy sufriendo. No me atrevo a criticar, a murmurar, a señalar, sino que le pido a Dios que me ayude a pasar ese momento amargo. En el caso del matrimonio, ¿quién nos mandó a meternos en esta empresa? Es una empresa donde se trabajan dos y luego vienen los hijos y ellos lo único que están esperando es que los padres les provean. Y llega el momento en que se abren, como dice el dicho mundano, se abren del parche y lo dejan a uno con miles de problemas, enfermedades, y ellos no saben que uno las tiene. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esta empresa. El hombre estar pendiente de la esposa del hombre, porque es lo único que nos queda. Dejará padre y madre y se unirá a su esposo. Los hijos tienen que abrirse del lado de los padres, tarde que temprano. Entonces nunca estar pensando en que yo voy a tener este hijo, esta hija, porque un día me va a servir en el futuro. No, ese niño está siendo levantado por esta madre, pero ella no sabe si va a recibir algo bueno de parte de él. Entonces tiene que dar las cosas desinteresadamente. Así es la condición de los padres, porque lamentablemente o afortunadamente ya el Señor lo predijo en su palabra, los hijos se levantarán contra los padres. En vez de tener amigos, hijos amigos, tenemos enemigos. Por eso uno levante los hijos porque les correspondió como padre y como madre, no más. Entonces lo que quiero yo hablar aquí es acerca de la prueba que ha de sufrir cada creyente. Cada creyente tenemos que sufrir individualmente. Amén. La jovencita tiene que aprender de que en este caminar van a venir dificultades, van a venir problemas. Entonces esos problemas, las dificultades hay que hacerles frente. Gloria al nombre de Cristo. No le preste atención si el niño no le preste atención. Déjelo que a Dios no le desagrada. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces ya nosotros tenemos que entender que la vida cristiana está compuesta de problemas. Y aquí el Espíritu Santo directamente a través del escritor nos dice enfáticamente que es necesario los problemas, es necesaria las dificultades, es necesario los padecimientos. Amén. Es necesario que nos rechacen. Jesús fue rechazado por su propio pueblo y él no se lamentó. Y él nunca llegó y dijo, pues como ellos me rechazaron, pues entonces no los voy a salvar. No, les dejó la puerta abierta. Él dijo, me voy, pero volveré. Y cuando vuelva, en este momento me voy, aparentemente con las manos vacías. No encontré respuesta de mi pueblo, pero me voy y volveré. Y cuando vuelva, él va a ver los frutos de su sacrificio, de su padecimiento, de su sufrimiento. En aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra, que viene con nosotros, sus hijos, su pueblo, sus redimidos, su prometida, el pueblo de Israel le va a recibir a aquellos de ese momento, le van a recibir como el Mesías. Bien, todo cristiano, vuelvo y repito, que valga la redundancia, tenemos que saber que es necesario los problemas. A nadie nos gustan los problemas. No nos gusta, porque aquí nos está diciendo que eso es agradable. Sin embargo, vamos a mirar la palabra, que el Señor gustosamente, a Él le gustó ir con libertad a la muerte, y no cualquier muerte. Él sabía,
porque para eso fue que vino, que él tenía que padecer para dar libertad al ser humano de sus pecados, de Satanás, de los demonios y aún de él mismo, del mismo ser humano. Entonces el Señor gustó, fue a la muerte gustosamente. Entonces nosotros tenemos que tomar con gusto, con satisfacción, todo problema que viene, todo sufrimiento. ¿Sabe qué es el golpe más duro que puede recibir un cristiano o un ser humano? El de adentro de la casa. Jesús recibió un golpe muy duro de su familia. Según las escrituras, sus hermanos lo tildaron a él de loco y estaban buscando la manera de cómo encerrarlo en un manicomio. ¿Ustedes no sabían eso? Estaban buscando la manera de cómo encerrarlo. Y su pueblo le dijo, y yo pregunto, si de pronto por casualidad su esposo le llega a decir ustedes esto y aquello, o la esposa llegar y decir ustedes esto y aquello, o decirlo por doquier, por todas partes, a tirarle el testimonio por tierra al esposo, ¿qué haría usted? ¿Se defendería? ¿Trataría mal a su esposa, a su esposo? Mire lo que le dijo el pueblo de Israel a Jesús. El pueblo de Israel le dijo a Jesús que él era hijo de ¿qué? De fornicación. Que la mamá de él era prostituta, porque ese es el término bíblico. Que Jesús había nacido por prostitución. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que Jesús se defendió? No, Jesús no se defendió. Esa es la actitud del verdadero cristiano. No defenderse cuando hay críticas, murmuraciones, señalamientos injustos, en fin. Amén. Entonces, hermanos, vamos a mirar lo que es a prueba de fuego. A prueba de fuego. El cristiano tiene que vivir a prueba de fuego. En la manera que nos esforzamos por llevar vidas consagradas a Dios, oiga bien, a medida que nos esforzamos, porque esto es un esfuerzo. Agradar a Dios no es fácil como muchos dicen. Esto se necesita esfuerzo. ¿Y qué es esfuerzo? Sacar fuerzas de donde no tiene uno. Porque es que uno sacar fuerzas de debilidad, mejor dicho, mantenerse firme en medio de una falsa acusación, que uno humanamente, esta carne, como dijo Cristo, esta carne está enferma, uno humanamente quisiera como ripostar, como tratar de defenderse, como tratar de remangarse. Usted está diciendo esto de mí, pero según las escrituras nosotros no podemos hacer eso. Si queremos agradar a Dios, si nos queremos asemejar a Jesús, no podemos hacer eso. Nos están criticando, nos están murmurando, nos están levantando falsas calumnias. Encomiende la causa a aquel que lo puede todo, al Señor. Entonces, en la manera que nos esforzamos por llevar vidas consagradas a Dios, en medio de un mundo ¿qué? Hostil. Porque es un mundo hostil, un mundo inmisericordia, un mundo sin compasión, un mundo que nos quiere devorar, destruir, nos quiere ver totalmente destruidos, aniquilados, derribados en tierra. De la manera que nos esforzamos por llevar vidas consagradas a Dios en medio de este mundo tan terrible, pero que a pesar de tantas vicisitudes, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas circunstancias difíciles que nos pueden desalentar, es necesario que traigamos a la memoria que a través de la historia los cristianos pusieron su mirada en las vidas de aquellos héroes de fe en las escrituras como sus modelos de ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente,
Estamos en ese momento sufriendo de alguna circunstancia difícil, padeciendo alguna cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mirar al mayor ejemplo, a Jesús, como lo dice Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Primero, mirar nuestro principal ejemplo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Y segundo, mirar a esos grandes hombres y mujeres, que yo lo llamo grandes hombres y mujeres, entre comillas, porque aquí el grande es Dios. Pero miremos esos grandes hombres, esos hombres esforzados, esas mujeres esforzadas, que a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos sufrimientos, tantos padecimientos que tuvieron, según lo describe el libro de Hebreos capítulo 11, mirar a esos hombres, entonces nosotros tenemos que mirarlos a ellos, que no menguaron, que no renunciaron a su fe, que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron fieles a Dios. Mirarlos a ellos como ejemplo. Que así como ellos se supieron mantener, porque ellos eran iguales a nosotros, de carne y hueso, tenían debilidades, tenían necesidades, sentían hambre, sentían sed, sentían cansancio, se fatigaban, pero se mantuvieron firmes, como viendo al invisible, perseverando hasta el fin. Y muchos perseveraron hasta el fin, y fin de muerte. Muchos fueron matados, como le dijese en estos días. Uno de esos fieles que se mantuvieron ahí, agradando a Dios en medio de los problemas, de las dificultades, cumpliendo a cabalidad ese mandato profético, como era el de Isaías. A Isaías le tocó en una época difícil. ¿Y sabe cómo murió Isaías? Aserrado por la mitad. Le pasaron una sierra por la mitad. Alabado sea el nombre del Señor. Le pasaron una sierra aquí por todo el medio de la horqueta, aquí de los pies. Se lo pasaron a partirlo por la mitad. Así murió Isaías. Y el apóstol Pablo, uno de los ejemplos tremendos, murió decapitado, le mocharon la cabeza. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo, desangrado, la sangre se le vino al cerebro, totalmente. Entonces nosotros tenemos que mirar esos ejemplos, que así como ellos se supieron mantener firmes en este caminar, sin dar el brazo a torcer, nosotros también lo podemos hacer, porque somos iguales a ellos, semejantes a ellos. Tenemos las mismas necesidades que tuvieron ellos, los mismos padecimientos. Hay que tenerlos si es necesario. Si Dios le permite en este momento que venga una persecución, que vengan amenazas contra nuestras vidas, no salgamos huyendo. Si hay forma de huir, huimos. Pero si aquí llegan y nos dicen, le vamos a matar a su esposa, o si renuncia al evangelio, le matamos a su esposa, ¿qué va a hacer usted? Usted, esposa, si no renuncia al evangelio, si no reniega contra Cristo, le matamos a tu esposo, tus hijas, ¿qué va a hacer? Va a renegar de Cristo. A Policarpo, el pastor de una de las iglesias más fieles a Dios, en la iglesia primitiva, ¿sabe qué hicieron los emperadores de ese entonces, los césares de ese entonces? Como había una persecución tan tremenda contra la iglesia, a Policarpo lo mataron asado en una paila y hirviendo, ahí lo lanzaron a esa paila, así murió Policarpo. Uno de los grandes hombres que se mantuvieron fieles agradando a Dios. Entonces, esposa mía, por nada del mundo puede renunciar usted, que porque me van a matar, que porque van a matar las hijas. Allá en Corea del Norte hay un testimonio maravilloso. Estaba el predicador
Y sabe cómo es que predican el evangelio en Corea del Norte. En Corea del Norte no se predica el evangelio como aquí, que tenemos libertad para hacerlo por ahora. Porque más de uno del comunismo quieren que nosotros lleguemos a ese estado de Corea del Norte, de Nigeria, donde no se pueden tener cultos al aire libre. No se puede hablar de Dios en absoluto. No se puede tener ni siquiera la Biblia. Con un solo versículo de la Biblia que le encuentren a usted, con eso basta para matarlo a usted y a toda su familia. ¿Y sabe cómo hacen los coreanos cristianos para hacer los cultos allá? En cantarillas. Se reúnen los hermanos en cantarillas. Hacen los cultos en cantarillas. ¿Sabe qué son las cantarillas? Donde baja el estiércol de la ciudad. Allá se reúnen los hermanos. ¿Y cómo se alumbran? Con velas o lámparas. ¿Y cómo alaban? No alaban como nosotros que lo hacemos. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, te glorificamos. Lo hacen es gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, en voz baja. Y cuenta, hermano, de que ese hombre, ese pastor, tenía un pequeño grupo, unos cuantos creyentes y su familia, 4 hijos y su esposa. Y estaban reunidos allá en esa cueva, allá en esa alcantarilla, en donde baja el estiércol humano. Y llegó la noticia al dictador de Corea, a ese barrigón, a ese cachetón, a ese hijo del mismo diablo, de que en tal lugar se oía que por esa tapa de la alcantarilla se oían voces que mencionaban a Dios. Y llegaron allá con unas catapilas y rompieron allá, y allá estaba el grupito. Sacaron a toda esa familia. Mire cómo se adora a Dios de verdad. Y dice que inmediatamente los pusieron ahí en plena calle, en toda calle, en público. Llegó el dictador y dio la orden: pastor, renuncie a Cristo, reniegue contra Cristo, maldiga contra ese Cristo, o le matamos toda su familia. Primero empezamos por sus niños y luego seguimos con su esposa y luego terminamos con estos cuantos creyentes que hay aquí. Y por último, con usted. El pastor, callado, no respondió nada. Prepararon la planadora, esa catapila que utilizan, que es para aplanar el asfalto. La prepararon, ya estaba la planadora ahí. Volvió el tipo y se dirigió al pastor: pastor, renuncie, reniegue contra Cristo, y si no, ahí está la planadora. El pastor lo que hizo fue acercarse y le susurró en los oídos a los hijos y les dijo: hijos, en cuestión de segundos nos encontramos en la presencia del Señor, no se preocupen. Y se volvió al sitio. Allá nos encontramos. Los niños empezaron a cantar cánticos espirituales con los ojos cerrados. Fueron conducidos hacia la planadora. Les pasó la planadora por encima, los trituró, los aplastó, paró la planadora ahí. Pastor, renuncie a Cristo o sigue su esposa. Esposa mía, en cuestión de segundos nos vemos con el Señor. No se preocupe, espérenme allá. Allá nos encontramos. Pasaron la esposa pasó al frente, cantando un cántico, lógico que llorando,
cantando un cántico de alabanza al Señor. Le pasaron la planadora. Luego, pastor, todavía hay tiempo de salvar estas familias de estos creyentes, porque toda la familia de esos creyentes también van a ser pasados por la planadora. Eran como 5 miembros. El pastor se acercó a los miembros. No se preocupe, familia, que allá nos encontramos. Sacaron a esos miembros, los pusieron allá. Y luego pasaron al pastor. Murieron con la planadora. Esa es la realidad del cristianismo de la iglesia primitiva. Hoy día estamos viviendo un evangelio libertino, suave. No hay persecución. El verdadero cristiano en la actualidad está pasando el mayor peligro de todos. Mayor peligro que ser pasado por una planadora. Mayor peligro que ser pasado, enterrado por allá en una cueva para ser comido por ratas como lo hacen en Corea del Norte. Mayor peligro estamos pasando nosotros los cristianos aquí. Y les voy a decir por qué. Que los hermanos de Nigeria, que fueron totalmente masacrados, les cortaron las cabezas, los despedazaron a todos. 3,000 creyentes la semana pasada. Esta que terminó. Estamos pasando nosotros los cristianos fieles y verdaderos el mayor peligro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de las comodidades. De las comodidades. No hay persecución, no hay crítica. Entonces, como no hay persecución, no hay crítica, no hay estudio de la palabra. No nos preocupamos en estudiar la palabra. No nos preocupamos en estar en oración. No nos preocupamos en sacar un tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por las comodidades. Estamos conformes con lo